Hoy estoy encantada porque vuelvo a estar muy bien acompañada. Hoy estoy con Francisco García Moreno, que es psicólogo sanitario con máster en psicología clínica y actualmente ejerce consulta en Granada de forma online y presencial. Ha trabajado en el ámbito penitenciario y en asociaciones para el tratamiento de las adicciones y recientemente ha publicado su primera novela, Calima, que la tengo aquí, aprovecho para enseñárosla a los que nos veáis desde el canal de YouTube de Psicolabis, que os recuerdo que todos los episodios con entrevistas pues los podréis seguir por ahí, nos podréis ver las caras. Hola Paco, estoy encantada de que estés aquí. Hola Natalia, pues el placer es mío. Además que es un orgullo y mucha satisfacción que tengo y muy alegre que estoy de poder realizar este encuentro contigo, porque además que nos conocemos de hace 20 años o un poco más incluso. Entonces, Mucho claro, tiempo, razón sí. de más para sentir, oye, pues esa conexión contigo y espero que se dé bien la charla. Pues nos conocemos desde la facultad, luego el máster, que lo hicimos Es juntos verdad, también, que no te coincidimos. conté. Es verdad. Y luego, pues, en la vida, ¿no? Ahí También está, como claro. amigos. Claro que sí. Pues te tengo que decir, Paco, que estoy leyendo la novela y me está encantando, la verdad. Muchas Me gracias. está encantando. Me está encantando ese realismo sucio que desprende, ¿no? En cómo retratas la vida de personajes en situaciones marginales, hostiles, en un entorno opresor. Y cómo ese contexto tan difícil los lleva a buscar refugio en drogas, alcohol y otras sustancias o estímulos, ¿no? Para escapar un poco de todo eso. Y con esa calima de fondo asfixiante que lo envuelve todo. Y ese toque literario a lo Bukowski que a mí me encanta, con la senda del perdedor incluido, con el guiño. Y Sí, sí. mucha calidad literaria, así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Esa era la idea de ser lo más realista posible para también pues que las personas que lo lean pues tengan acceso a lo que es ese mundo, al sufrimiento que conlleva estar dentro de una adicción, al aislamiento que sufren estas personas y también la humanidad que desprenden, porque oye, no todos estamos exentos, ¿no? de poder pasar por ese tipo de problemas, quien más y quien menos pues conocemos a personas pues de nuestro círculo o allegados que han tenido problemas de adicción y quería como plasmar ese mundo pero sin cosmética y sin ambajes. Quería ser directo respecto a eso y a partir de ahí encontrar también esa humanidad que hay detrás de las personas y encontrar ese brillo dentro de lo que es la suciedad y de los márgenes, ¿no? De lo que se esconde debajo de la alfombra. Paco, en Calima las historias, al menos lo que estoy empezando a entrever, nos pueden recordar a historias reales de adicciones que vemos a diario, como un remedio a corto plazo, sobre todo para escapar de ese malestar emocional. Esa especie de anestesia ante un contexto difícil, ¿no? Desde tu experiencia profesional, ¿ves paralelismos entre las historias de tu novela y la vida real de muchas personas con adicciones? Sí, claro, de hecho era lo que quería plasmar en la historia, en la novela, que fuesen personajes reales y que se viese el sufrimiento pues, la realidad de este tipo de perfiles psicológicos. Lo primero que podemos ver ahí es que pues, la persona pues, arrastra un sufrimiento muy grande, al final la droga también es una forma de calmar ese dolor y uno encuentra ese refugio en las adicciones como una forma de paliar las heridas que a cada cual le va dejando la vida. Luego está, es verdad que hay un consumo recreativo también, pero ese consumo recreativo a la larga pues se va volviendo cada vez más paliativo. Tiene como esa transición, ¿no? De lo hedónico, de esa búsqueda del placer, hacia el final esa forma de calmar el sufrimiento. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, que también el consumo de esa forma lo que te da te lo quita.
pasa también con los psicofármacos, ¿no? Que me llegan a controlar el sufrimiento, la ansiedad, pero es que a la larga te va a traer más ansiedad, porque el cuerpo se va acostumbrando, va cogiendo esa tolerancia y te lo va a pedir con ansiedad. Entonces la persona se va metiendo en un bucle y al final entra como en ese estado circular de sufrimiento, satisfacción del sufrimiento, pero a la larga siempre el sufrimiento vaya más. Además, esto que cuentas es muy significativo, ¿no? En cómo ese alivio a corto plazo, pues nos deja dentro de ese sufrimiento, ¿no? Que a largo plazo, pues eh, todo lo complica más con el consumo. Sabemos que el consumo de alcohol, de cannabis, de psicofármacos está ampliamente normalizado en nuestra sociedad. De hecho, según la última encuesta de salud en nuestro país, un 31% de la población consume alcohol al menos una vez a la semana y casi Mm. un 8% lo hace a diario. Además, el alcohol está presente en aproximadamente la mitad de los casos de adicciones. Y no solo eso, no solo el alcohol, nuestro país también está a la cabeza mundial de consumo de benzodiazepinas, especialmente entre mujeres. ¿Cómo crees que influye nuestro contexto social y cultural en la normalización de estos consumos problemáticos? ¿Y qué factores ves en tu experiencia clínica que explican esta realidad? Ujú. Bueno, lo tenemos que empezar asumiendo que la droga ha estado presente desde el principio de los tiempos, de hecho desde los primeros hallazgos, desde que el hombre es hombre y tiene una cultura, se ha contrastado que ya se utilizaban sustancias psicotrópicas. La diferencia es que antes lo utilizaban como una forma de acercarse a Dios, entrar en contacto con la naturaleza o generar una también cohesión dentro de lo que era la tribu o la comunidad. Lo que pasa es que a través de los años y de la industrialización y la mercantilización pues de todo, al final pues se ha convertido también como en un producto comercial. Ahí donde está la diferencia, ¿no? Que al final se nos ha incluido la droga pues como un producto comercial y las empresas pues han utilizado pues, todas las artimañas posibles. Todos conocemos el tema de las tabacaleras, del alcohol, de cómo se van metiendo en la cultura y al final, bueno, pues se tiende a esa normalización. Entonces, de una tendencia humana que es pues, a encontrar esa dobleces de la realidad, ¿no? A buscar otras formas de percepción, otras formas de conexión. Al final la industria lo ha asimilado y lo está vendiendo pues, como un producto comercial. De ahí la normalización también en los medios y demás. Y de todas formas, bueno, tampoco vamos a ser desde aquí moralistas y, oye, pues tenemos que ser realistas, es una cosa que está en la cultura y que cada cual tiene que ser responsable y saber utilizar pues lo que toma, ¿no? Eso los griegos, por ejemplo, lo tenían muy claro, ¿no? El concepto de fármacum, por ejemplo, en fármacum, ese concepto estaba el remedio y el veneno. Quiero decir que la droga también, cómo se utilice, ¿no? Pasa a ser de algo que te pueda ayudar en un momento dado, tipo fármaco, incluso a tener pues, experiencia de transformación personal. Al final también se puede convertir en un veneno si pues, la persona pues, no lo sabe utilizar o no tiene las claves o las herramientas. ¿Sí? Aquí también sabe diferenciar lo que es una persona consumidora a una persona adicta, porque no todos los que consumen son adictos. Hay una diferencia ahí. ¿Podrías explicarla un poquito para que los oyentes puedan entenderlo mejor, esta Claro, diferencia? el consumidor puede utilizar una sustancia de forma esporádica, aunque siempre si la va utilizando, mientras más frecuencia la utilice, más probabilidad hay de que el cuerpo genere una adicción. Pero luego tenemos otro tipo de perfiles que por su genética o por su historia personal tienen esa predisposición en cuanto lo prueban, generan la adicción.
¿vale? Y produce cambios psicológicos en su cerebro, en su cuerpo, en su cerebro, que al final los hacen como más tendientes a la necesidad de consumo. Mm, el sufrimiento, la inseguridad, la autoestima baja, el utilizarlo como una forma de entrar en el grupo, ¿no? A modo de iniciación, pues puede ser también como una vía de entrada a lo que es una adicción. Ya luego el cuerpo pues se va adaptando a una sustancia que de por sí es tóxica, se va adaptando y esas modificaciones cerebrales pues son las que provocan también que al final te vuelvas un adicto. Pero de por sí el adicto ya tiene como una personalidad adictiva, que se dice, como más tendiente, ¿no? A generar una adicción. Y con esto que comentabas antes también, ¿no? La importancia de saber ya no solo la conducta, sino el por qué lo hacemos, ¿no? El por qué Claro, hacemos algo. No es lo mismo claro. tomarme una copa para disfrutar de ese momento, entre comillas, con amigos que para escapar de una situación Exacto. nociva que Exacto, estoy volvemos pasando. también a los clásicos, ¿no? Con el Eros y el Thanatos, ¿no? Ahí es que podemos utilizarlo para, bueno, pues para ese vehículo de pasarlo bien, de pasar un rato distendido, de compartir momentos y, bueno, que sea como un facilitador también. Y ya pasa ese límite y ya pasamos a la parte de Thanatos, ¿no? Cuando ya la persona lo empieza a utilizar como una forma de controlar sensaciones internas que le son difíciles de gestionar, o pensamientos, o recuerdos. Entonces, cuando una sustancia adictiva se empieza a relacionar con las emociones, es cuando se empieza a producir ya el fenómeno de la adicción. ¿Por qué? Porque te va a ir ganando terreno. Si yo cuando estoy triste, pues me tomo una copa o me fumo un porro, la próxima vez que esté triste, mi cuerpo me lo va a pedir, ¿sí? Al igual que, bueno, pues, pues las drogas, ¿no? Si los utilizo como paliar el sufrimiento, al final siempre a largo plazo se va a volver en contra de la persona. Y Paco, ¿qué estrategias crees que funcionan mejor para prevenir recaídas, para sostener un proceso de no consumir en el tiempo? Ujú. Bueno, es muy importante sobre todo la conciencia de enfermedad. Es decir, el adicto tiene que ser consciente de que tiene un problema y tiene una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud, pues es una enfermedad crónica con tendencia a la recaída. Esto quiere decir que la persona una vez que desarrolle como la adicción, su cerebro como que va a ser adicto para siempre. Esto no quiere decir que la persona no pueda ser funcional, ni que pueda llevar una vida normalizada, ni ser feliz. Pero en ciertos extremos es verdad que el cerebro ya pues siempre va a tender como a buscar ese recurso del consumo como una forma de estar o de solventar pues, las situaciones que se vayan dando. Entonces, claro, lo más importante, lo primero es conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad quiere decir que yo tengo que asumir, igual que si yo tengo diabetes, por ejemplo, tengo que asumir, pues oye, pues no me puedo hinchar de pasteles, no puedo beber alcohol, no puedo, tengo que dormir, descansar, hacer deporte. El adicto tiene que saber que si no tiene esa tendencia a protegerse, al final va a acabar consumiendo. Porque claro, ahí hay como un fenómeno que se da en la personalidad adicta que es como la prepotencia, la seguridad del yo controlo, ¿vale? Entonces, oye, pues he decidido quitarme de beber alcohol, pero mis amigos han quedado en un bar. ¿Qué te dice la adicción? Porque al final la adicción es como la enfermedad del autoengaño. ¿Qué te dice? Ah, bueno, pues sí, yo puedo ir, yo voy para allá y cuando pidan todos cerveza, pues yo me pido una Fanta. A lo mejor Fácil. la primera te la pide. Pero la segunda y la tercera no sabemos. O a lo mejor el primer día resistes, pero no vas a poder resistir porque al final siempre está ese desgaste en la personalidad del adicto de consumo, lo hago, no lo hago, y al final es un proceso como de cargarse de razones hasta llegar a ese, de perdido al río, venga, ponme una cerveza, ya. Entonces,
el adicto tiene que saber que si no se protege, va a acabar consumiendo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pues yo tengo que hacer una renuncia o muchas renuncias en mi vida para no entrar en contacto con la adicción y para no entrar en contacto con contextos que a mí me están generando como esa necesidad o ese impulso de consumo. Entonces el adicto tiene que estar muy protegido. Luego también tiene que hablar, tiene que tener también una ayuda de un contexto. Por eso es tan importante en el tratamiento de las adicciones, pues que las terapias de grupo, ¿no? Y tener como una referencia en el grupo a través de la cual agarrarte y un referente a nivel o profesional o como un terapeuta que haya pasado por temas de adicción, al que le podamos pedir ayuda, ¿no? En el sentido de, oye, mira, tengo ganas de consumir, estoy pensando en consumir, tal, y al final, claro, ¿qué pasa? Que si el adicto no habla, se guarda la carta debajo de la manga. ¿Sí? Y al final yo me lo callo, yo callo que me están pasando cosas que me están afectando de más, o me estoy callando las ganas de consumir, o me estoy callando que estoy como generando esa trampa para buscar el consumo, engañar, manipular. Si yo me lo callo, al final esa carta que te guardas debajo de la manga pues va a florecer y ahí vas a acabar consumiendo. Entonces eso, la prevención pasa por la conciencia de enfermedad, por un contexto que te proteja. Luego también el manejo de las ganas de consumir o del craving, que eso ya pues son técnicas psicológicas más específicas para que la persona pues, pueda tener pues las herramientas para cuando venga las ganas de consumir o la ansiedad, pues esos recursos para no hacerlo. Más o menos yo a grandes rasgos veo que esas son como las bases, ¿no? Perfecto, pues nos ha quedado muy claro. Paco, hay muchas personas que cuando dejan de consumir alcohol, sustancias, cuentan que pasado un tiempo sienten la vida como plana, sin emoción, sin ganas, sin ilusión. ¿Por qué crees que ocurre esto y qué pueden hacer en estos momentos? Adaptándose, ¿no? El cuerpo se tiene que adaptar a un tóxico y genera una serie de reacciones corporales, como la ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, es una preparación, porque el cuerpo anticipa que va a entrar una sustancia, eleva la tensión, eleva la glucosa para poder tolerar pues una sustancia tóxica que va a entrar y que va a provocar pues un daño. Entonces, bueno, a nivel cerebral también, a nivel de la neurona, pues se van provocando también ciertas modificaciones, sobre todo en los núcleos relacionados con la dopamina. Entonces, la dopamina suele ser la sustancia del refuerzo. Sin dopamina no tenemos como esa motivación para alcanzar un objetivo. La dopamina o la búsqueda de la dopamina es lo que hace, por ejemplo, que un zorro del Ártico pues pase 20 días sin comer siguiendo un rastro que ha olido a kilómetros. ¿Por qué? Porque luego va a llegar el refuerzo y la satisfacción. ¿Qué pasa? Que con la droga directamente no hay ese proceso de búsqueda de la satisfacción, ¿sabes? De trabajo personal, de acercamiento, sino directamente la satisfacción la tienes como a golpe de botón. ¿Vale? Es como subir al quinto piso sin tener que pasar por las escaleras. ¿Qué pasa? Que cuando el cerebro se acostumbra a esa satisfacción inmediata, ya lo que dice, oye, ¿cómo me vas a hacer subir por las escaleras pudiendo apretar el botoncito? ¿Eh? Pasa también los experimentos con ratas, ¿no? Si la rata tiene acceso a pulsar una palanquita y comer, evidentemente no va a pasar por el laberinto. ¿Eso qué pasa? Que al final pues hay como una insatisfacción de base que hace que se produzca ese vacío. Primero por modificación de las estructuras cerebrales y luego porque al final el adicto va aislándose y va renunciando pues a lo que es como persona, ¿no? A los valores personales, a las relaciones personales, a la búsqueda de satisfacción con hobbies, con deporte, con la interacción con los demás. Entonces, claro, al final todo eso desaparece y ese vacío se llena con la droga, con ese círculo hedonista de necesidad y satisfacción. ¿Qué pasa? Que cuando te quitan
ese refuerzo de la droga, al final lo que queda es vacío. Entonces, bueno, hablando también de la recaída, ¿no? Si la persona no es capaz de empezar a llenar ese vacío, al final probablemente vaya a acabar consumiendo. Pero ¿qué pasa? Que también lo que le comento a mis pacientes, ¿no? Que para salir de la cueva hay que salir pasando frío, hay que salir a oscuras, hay que salir a tientas porque ahí no vas a encontrar satisfacción ninguna. Pero sin embargo hay que seguir avanzando, ¿no? Mejor eso que quedarte en la cueva, incluso cavar más para adentro. Entonces hay que aceptar esa insatisfacción como parte del camino para que luego podamos ver un poquillo de luz. Es complicado porque a la vez el adicto pues se hace muy dependiente de ese refuerzo inmediato y el cerebro como que empieza a reconfigurarse y a evitar el sufrimiento como parte de la vida cotidiana. ¿Sí? Al final, todos los valores personales o todos los objetivos a largo plazo que nos hacen crecer tienen esa parte de sufrimiento. El adicto, al acostumbrarse a vivir en esa satisfacción inmediata, no está dispuesto a pasar por ahí porque le hace sufrir mucho. Eso es motivo al final también de recaída, ¿no? Del plan, buah, estoy haciendo aquí un esfuerzo, dejando de consumir, me he quitado de todo, tal, hasta que hay un momento que dice, va, de perdido al río, no quiero seguir con esto, voy a volver a consumir y otra vez pues, como vuelta a ese círculo. Qué necesario, ¿no? Evitar la incomodidad como paso hacia nuestros valores personales. Exacto, muy importante. Que, aunque muchas veces no sea apetecible, ¿no? Transitar ese malestar. Bueno, a las personas con adicciones, a todos nos pasa. Todo en general, pero más sensibles son las personas adictas, ¿no? Que al final es la diferencia entre por qué me muevo yo, por valores más a largo plazo o por satisfacción inmediata a corto plazo. Todo lo que sea buscar la satisfacción inmediata a corto plazo nos va a poner en ese círculo que no tiene sentido, no tiene dirección y al final es el sufrimiento el que toma partido. Sufrimiento sin sentido. Aunque nos hemos centrado más en las adicciones con sustancia, no quiero dejar de lado las adicciones más conductuales, el móvil, redes sociales, videojuegos, juegos de azar, apuestas deportivas, compras compulsivas, vigorexia, bueno, podría seguir. Y el tema del móvil es inquietante además porque, según estudios recientes, más de 8,1 millones de españoles se consideran adictos al móvil. Es una auténtica barbaridad. Bueno, y alguno más que no lo dice. La nomofobia, ¿no? Ese miedo irracional, esa ansiedad, estar sin el teléfono móvil, a no tenerlo cerca, tan característico de jóvenes, de adolescentes y de no tan jóvenes. Paco, ¿qué similitudes, qué diferencias observas de estas adicciones con las adicciones más químicas? Mm. Bueno, como mecánica cerebral que hemos hablado antes, el tema de la dopamina no tiene mucha diferencia. Lo que pasa es que son como más silenciosas, ¿no? Porque la persona no llega a esa degradación tan rápida como puede llegar por una adicción con sustancias que sí que le va a generar pues, un trastorno en su cuerpo y una degradación a nivel cognitivo, personal y social, ¿no? Es como más sostenida en el tiempo, va a ir por debajo hasta que en un momento dado pues reflota y da la cara. Pero a nivel cerebral no tiene mucha diferencia. Lo que pasa es que ese tipo de adicciones también van como a las pasiones más elementales de la persona, la necesidad de pertenencia, la necesidad de búsqueda y satisfacción, la necesidad de control. Entonces, claro, son como emociones muy profundas de la condición humana en el que el mercado ha encontrado como una vía ahí de un filón de mercado tremendo y lo está explotando y bueno, las consecuencias pues las estamos viendo a diario, vaya, en nosotros mismos, ¿no? Que al final es como la ratilla esa que le va dando al botón y le va cayendo comida o satisfacciones inmediatas, ¿no? Quien no se ha visto en un momento dado ahí sin nada que hacer y, ¡pum! Y se le va la mano al móvil, ¿no? Ese es el cerebro pidiéndote un poco de refuerzo, un poco de dopamina. Al final esa vía rápida de obtención de satisfacción porque está causando muchos estragos, sobre todo a nivel de apuestas
También a nivel del porno, ¿no? Porque al final el porno tan disponible, un acceso a esas pasiones primarias tan fundamentales y hay muchos, sobre todo jóvenes muy adictos al porno y pasan horas del día o todo el día enganchados al porno. El problema de eso, que como todas las adicciones, al final el cuerpo pues genera tolerancia y va la persona buscando pues cada vez un poco más, un poco más. Eso ya pues lleva a las perversiones y ya lleva pues a buscar vías que son muy disfuncionales para la persona. Para las personas que son papis como nosotros, ¿cómo podemos hablar con nuestros adolescentes sobre drogas, sobre otras sustancias, sobre adicciones, sin caer en discursos moralistas que sabemos que no funcionan? Bueno, sobre todo respecto al móvil, respecto a este tipo, pues, es muy importante pues predicar también con el ejemplo y porque al final lo que hablemos queda en segundo plano. Lo importante es como el ejemplo que vamos dando. Pero bueno, yo creo que son temas que hay que afrontar con naturalidad. Si se le da este ambaje como más prohibitivo, lo que va a ser pues generar pues más interés en el adolescente y pues eso, normalizarlo para que el adolescente nos vea que es un medio para definirse en el opuesto a nosotros. Si nosotros somos pro moralistas, con campañas drogas no, pues va a decir, ah, sí, drogas no, pues ahora yo, como estoy buscando mi propia identidad en el contrario tuyo, pues vamos a probarlo. Drogas sí. De todas formas ya la información está ahí, vaya, que tampoco es como hace unas décadas o hace unos años que pues directamente no se tenía la información. Ahora la información pues sí que es verdad que está ahí. Y yo creo que también es muy importante el contexto educativo y el contexto de círculos de iguales. Es muy importante que, bueno, pues hagamos o fomentemos autoestima, seguridad en nuestros hijos para que no tengan que buscar mm, eso pues en otros contextos, sobre todo la aceptación, ¿no? Que sean seguros respecto al amor que les damos y no lo tengan que buscar en grupos, porque al final el adolescente también va a depender mucho de en qué grupo esté. Lo que se intenta es adaptar al medio que tiene, a las personas de su alrededor, y si las personas de alrededor consumen, está claro que lo que va a primar va a ser esa necesidad de pertenencia y de aceptación y va a acabar consumiendo. Entonces es muy importante que, oye, que estemos eh, muy atentos a con quién se relacionan, qué tipo de perfil son los que están rodeando a nuestros hijos y a partir de ahí pues ir poniéndole solución. Bueno, si se le fomentan también valores, ¿no? Del deporte, de la creatividad, de actividades en las que puedan socializar, pero una socialización con un sentido más sano, más de valores, ¿no? Qué difícil esto de ser papis, ¿eh? Eso, está No hay complicado. manual. Paco, si una persona nos escucha y sospecha que está teniendo un consumo problemático, o para un familiar, ¿dónde pueden acudir? ¿Qué recursos crees que funcionan mejor como primera puerta de entrada? Bueno, es muy importante que no, primero es que hay diferentes fases. Fíjate que hay una fase de precontemplación, de contemplación, luego de aceptación y luego de acción. La persona en una fase de precontemplación o contemplación va a estar siempre con la negativa, ¿no? A mí no me pasa nada, no tengo ningún problema, esto sí consumo, pero bueno, que es muy poquillo, que esto no me hace nada. Entonces, en esa fase es muy difícil que el paciente se ponga en acción. Pasa una cosa, que todo el que se ponga delante o enfrente del adicto, entre él y su consumo, va a pasar a ser el enemigo. Entonces es muy complicado porque cuando funciona el tratamiento es cuando el adicto ya como viene rendido, ¿no? Como que ha bajado ya los brazos y dice, mira, no puedo más con esto. A partir de ahí sí que es verdad que es el momento de ponerse en acción como con más contundencia, ¿no? Lo primero es los recursos que tenemos en los medios sociales. Hay muchas asociaciones tipo
Proyecto Hombre, luego tenemos también el CPD, que es el Centro Provincial de Adicciones. Nada, no hay más que hacer una búsqueda en internet como para que podamos encontrar asociaciones y también del Estado, ¿no? que, que ayuden en esos tratamientos. Pero es muy importante sobre todo el pedir ayuda, ¿vale? Porque el adicto solo es muy difícil que salga. Lo primero es que pida ayuda a su familia, a las personas que más lo quieren, que precisamente son las que no quieren que consuma, porque luego están los adictos que son muy interesados siempre y siempre pues van a fomentar que la otra persona siga consumiendo. ¿Sí? Los que te quieren de verdad no van a querer que consuma, a esos son los que te tienes que agarrar. Y luego pues pedir ayuda a profesionales, sobre todo profesionales. Verdad que hay personas que pueden hacerlo solo, pero no serían del perfil de que hayan generado una adicción al extremo de gravedad. Entonces, pedir ayuda sobre todo, el CPD, Proyecto Hombre, asociaciones de las propias de cada ciudad, yo creo que sería muy buena opción. También, oye, la vía de la salud pública, tu médico de cabecera, el médico de cabecera ya derivaría a salud mental y de salud mental seguramente te derivarían a un centro de adicciones. ¿Eh? Luego también se puede hacer pues, a nivel profesional individual, pero bueno, yo estaría por eso. Si la adicción es muy grave, yo estaría por los medios de salud pública. ¿Verdad? Sí. Tenemos la Navidad ya soplándonos en la nuca. Yo ya estoy oliendo el turrón de chocolate. Me parece Tenemos María Carey, cerquita. ya lleva 2 meses. Las Navidades, pues sabemos que son una época donde el consumo de alcohol, de otras sustancias, pues puede aumentar mucho. ¿Qué recomendaciones darías a quienes están en riesgo de recaída o tienen familiares con adicciones durante estas fiestas? Es una época muy complicada. Hay muchos adictos que recaen en Navidad y si no recaen en Navidad, recaen después de Navidad, por el esfuerzo que conlleva el exponerse a esa normalización del consumo, a pues la gente en ese punto de festividad y el adicto dice, oye, ¿yo por qué no? Porque están todos bebiendo, pasándolo bien y yo no puedo. Si no tiene la suficiente conciencia de enfermedad y si su entorno tampoco la tiene, probablemente acabe recayendo. Entonces es muy importante sobre todo que el mismo adicto se quiera proteger y que diga, mira, estas navidades por favor os pediría que no consumierais. Y eso implica también que la familia reconozca el problema y que no haya otros miembros de la familia que también son un poquito adictos y que no pasa nada, porque él se aguante y nosotros lo pasamos bien. No, ahí hay que hacer como una piña y, oye, pues si en un momento dado se tiene que celebrar de otra forma, algo más pequeñito y no tan festivo, pues yo creo que merece la pena ese esfuerzo para dejar de consumir y al final pues quitarte la adicción que va a generar a la larga mucho sufrimiento. Entonces es muy importante eso, la conciencia de enfermedad y un contexto también que te quiera proteger y que estéis como todos a una. Es bueno también que el adicto se pueda apoyar como en otros adictos que están en el mismo proceso o otros expertos que le vayan ayudando en ese proceso, que pueda pedir ayuda. Pero son fechas como muy complicadas. Un contexto un poquito más facilitador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Paco, después de todo lo que has visto en tu experiencia profesional con las adicciones, después de escribir tu novela, ¿qué es lo que más te gustaría que el lector o el oyente comprendiera sobre las adicciones? Bueno, pues sobre todo que el adicto no quiere estar en ese punto. Ya llega un punto que el adicto no quiere consumir. Lo que pasa es que no puede hacerlo de otra forma. Hay una diferencia muy grande porque también ahí se ve al adicto, se puede ver de una forma más compasiva, ¿no? Consume porque le da la gana, consume porque para hacernos sufrir, consume porque es un vividor y tal, ¿no? Ver ese trasfondo, ¿no? Que son personas que traen mucho sufrimiento de base, unas necesidades afectivas muy grandes y al final desarrollan como esa adicción como una forma de controlar como todo ese sufrimiento. Entonces ver esa parte de humanidad
y no verlos como directamente consume el que quiere. Pero yo eso lo he querido plasmar también en la novela. Luego también pues el sufrimiento que conlleva, ¿no? El consumir, ese aislamiento y cómo el propio adicto al final acaba saliéndose del propio medio social porque deja de ser funcional. Su cerebro pues se va adaptando al consumo y al final por mucho que quiera decir, oye, pero si yo lo intento, no estoy consumiendo, pero tengo un problema por aquí, luego por allí, en las entrevistas de trabajo nadie me coge, la gente me da de lado, empieza como a enfrentarse a la vida de verdad y es como un potenciador del sufrimiento, de la frustración de la vida, el haber consumido o el estar intentando dejar de consumir. Entonces, claro, son muy sensibles a la frustración, más que cualquiera, muy sensibles al rechazo. Y bueno, al final se van buscando entre ellos porque, bueno, el ser humano al final tiende a encontrar ese refugio en el grupo y al final pues esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, pues sobre todo eso, es una novela cruda, que también es una novela de acción en la bueno, que hay también una parte más de las consecuencias a nivel de delictivas también y demás, ¿no? Que puede traer el hecho del consumo. Pues sobre todo eso, encontrarle como ese brillo detrás a todas las personas desde un punto de vista compasivo y a partir de ahí pues intentar ayudarla de la mejor forma posible. Qué importante esto que cuentas, ¿no? De la mirada autocompasiva también, ¿no? En cómo ampliar la mirada, el foco y dejar de lado un poco el estigma, ¿no? Que rodea el mundo de las adicciones. Cambiar un poco también ese autoestigma que tienen muchas personas con conductas adictivas y desplazar esa etiqueta con un enfoque, pues esto mucho más autocompasivo, como contabas, más amable con el contexto y con la historia de cada uno, ¿verdad? Totalmente. Ahí en el primer capítulo hay un diálogo uno de los personajes lo dice, ¿no? El prejuicio, ¿no? Mueve al mundo, ¿no? Para mí el prejuicio no es más que el miedo más el desconocimiento. Entonces, bueno, es importante que demos también como un cambio en la mirada para entender y conocer a las personas que pasan por ahí y a través de ese conocimiento pues también el miedo pues se irá yendo y ver a la persona pues tal cual es, no más que un ser humano con mucho sufrimiento y es verdad que bueno que trae consecuencias muy, muy graves. Luego también pues a nivel legal, a nivel penal y demás, muchos acaban en la cárcel porque bueno no encuentran otra vía de acceder al dinero o de más que delinquir. Pues Paco, ha sido un placer enorme escucharte. Qué Para mí necesario es hablar de estos temas, ponerles palabra, mirarlos de frente. Te doy la enhorabuena por tu novela, que aviso que engancha, pero bueno, leer yo creo que es una de las mejores adicciones que podemos tener para que sí. y sin efectos secundarios. Así que mucha más adicción a la lectura y menos a lo que nos quita la vida. Paco, los oyentes que estén interesados en conseguir tu novela, ¿dónde pueden adquirirla? Pues mira, ahora mismo se encuentra disponible en Amazon, la buscas en Calima y en pocos días, ahora mismo está en Prime, o sea que en pocos días te la traen, quizás antes de Navidad, incluso, bueno, y antes de Reyes seguro. Luego, ahí estamos. Luego en la en la web de la editorial, que es Distrito 93, también pues pinchas ahí, buscas Calima y la editorial directamente pues la manda donde tengas que mandarla. Y luego en cualquier librería de cualquier ciudad o pueblo de España, bajo demanda. Eso sí, la librería lo pide a la distribuidora y la distribuidora pues trae el libro, eso tardaría una semanilla o 10 días. Ya cada uno por la vía que quiera. Perfecto, Paco. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por este ratito. Así que nos vemos a todos el año que viene. Felices fiestas a todos. Muchas gracias, feliz Navidad, hasta luego. Felices fiestas.